Bienvenidas a Conversaciones con Nosotras, un espacio donde la pausa, la palabra y la emoción se encuentran. En cada episodio vamos a compartirte herramientas, experiencias y reflexiones para acompañarte en tu camino de autoconocimiento. Porque crecer también es aprender a escucharnos. Empecemos. Hola, yo soy Mercedes. Hola, yo soy Vanessa y somos MB Inteligencia Emocional. MB Inteligencia Emocional, que es la empresa, el emprendimiento que creamos y que, bueno, más adelante le vamos a ir contando a qué nos dedicamos, qué cosas hacemos. Y hoy nos convoca nuestro primer encuentro, nuestro primer podcast, que lo llamamos Conversaciones con Nosotras. Bien. Y este nombre tiene un doble sentido, un doble significado. Por un lado, conversar con nosotras, o sea, cada una de nosotras con nosotras mismas. Y conversar también nosotras con ustedes, con quienes nos están escuchando. Y acá viene la pregunta clave. ¿Conversamos con nosotras? Sí. Sí, no, cómo, desde dónde, cuándo, cómo lo hacemos. ¿Lo hacemos amorosamente como conversamos con una amiga? ¿O desde el amor, el autocuidado, la aceptación, la autocompasión? ¿O nos hablamos desde la queja, la recriminación, el no puedo, no es para mí? ¿Desde la posibilidad y de los desafíos? ¿Pongo límites? ¿Me priorizo? Todos esos interrogantes, ¿no? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo converso conmigo misma? Y dicha esta aclaración, los invitamos a que sigan conversando con nosotras. Pero cabe una pregunta. Cuando conversamos con nosotras, ¿tenemos presente que lo hacemos desde una emoción? Porque siempre estamos atravesados por una emoción. Nuestras decisiones, nuestras relaciones, todo está atravesado por una emoción. Pero bueno, antes de seguir avanzando, ¿qué entendemos por una emoción? Sí. Primero podríamos definir un poco qué es una emoción, ¿no? O qué son las emociones que nos atraviesan todo el tiempo. Y para hacer algo académico, digamos, o de libros, podríamos decir que es un impulso, ¿no? Que viene desde adentro de nuestro ser, que nos impulsa a movernos, que nos trae un mensaje, que dura muy poquito, la emoción. Todo lo demás es lo que nosotros le seguimos aportando con nuestro pensamiento, que hay emociones que son sociales, como cuando pasan eventos sociales. El ejemplo más claro puede ser la pandemia, que todos teníamos miedo, o cuando ganamos el mundial, la alegría que todos teníamos, que era contagiosa. Como que se contagia. Exacto, podemos decir eso, que son contagiosas. Podemos decir que siempre nos traen información interna, ¿no? Entonces desde ahí, desde ver que todas las emociones nos traen algo interno, es cuando nosotros lo que aprendemos y lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy, tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo gestionamos esa emoción que estamos atravesando. Cómo podemos bajarla o cómo podemos subirla según la emoción que sea. Podemos decir también que hay como 5 emociones básicas, ¿no? Que todas nos dan energía, que todas nos dan movimientos, excepto la tristeza, que es la única que nos quita la energía. Las otras son alegría, amor, miedo, tristeza y asco. Esas serían las 5. Según los autores, ¿no, Marce? Porque hay autores que nombran un poco más, pero esas serían como las 5 básicas, las universales que todos alguna vez sentimos. También pueden ser después con más intensidad o con menos intensidad. Entonces la variedad de emociones o de palabras que son emociones es infinito, ¿no? Y también hay algo que podríamos corregir
o no sé si corregir, porque por ahí en el hablar cotidiano uno dice es una emoción mala o es una emoción buena, y en realidad las emociones pueden ser placenteras o displacenteras a vivirlas. Claro, no hay emociones malas y buenas. Claro. Todas son válidas. Claro. Todas nos traen un mensaje, como vos decías. Son todas válidas, ¿viste? Entonces, buenas y malas lo podemos escuchar. De hecho, muchas veces nosotros mismos decimos, ¡ay, qué emoción mala! Pero vos imaginate ante un peligro, que la emoción que nos aflora podría ser el miedo, y bueno, nos da la acción esa, ¿no? De movernos. De defendernos. De defendernos o de huir, ¿no? Ataque o huida, que es la que el miedo nos lleva a movilizarnos. Así que bueno, esto es más o menos, en términos generales, lo que son las emociones. A lo largo del tiempo vamos a ir como reformando o reformulando este concepto. ¿Qué más podemos decir de las emociones? Yo agregaría esta palabrita que está tan en auge, que es la gestión de las emociones. Okay. Entonces, ¿en qué consiste la gestión de las emociones? ¿Qué es gestionar una emoción? Gestionar una emoción es ni más ni menos, primero darme cuenta qué es lo que estoy sintiendo y qué hago con esa emoción. ¿No? Si yo la reprimo, la disfrazo, la canalizo, ¿qué hago? ¿Qué manejo, entre comillas, hago de la emoción? Eso es lo que se aprende en la gestión de las emociones. Por recién hablabas de intensidad, digo, ¿no? Porque según la regulación de las emociones, según su intensidad, por ejemplo, el miedo se transforma en ira, ¿no? Entonces, la gestión de la emoción es cómo hago yo para graduarla, regularla de alguna manera, la intensidad de esa emoción, ¿no? Y ese es el camino, ese es el norte. Aprender a gestionar la emoción para que de alguna manera no nos haga mal, no la reprimamos, no la escondamos, y que muchas veces cuando ocurren estas situaciones nos enfermamos o tenemos síntomas físicos, y en realidad tiene que ver con esos bloqueos emocionales de situaciones que nos han disparado, sentires que nosotros de alguna manera los vamos como almacenando. Y esa es la parte poco saludable, y por eso es tan importante aprender a gestionar las emociones. Sí, podríamos pensar que en realidad las emociones son nada más y nada menos que nuestra mente, ¿no? Y aprender a gestionarlas tiene que ver con esto de ser o tener una inteligencia emocional, ¿no? Aprender a gestionarla no es ni esconderlas, ni taparlas, sino que es aprender a decirlas, a reconocerlas, a expresarlas. Primero, por supuesto, que hay que identificarlas, ¿no? Cuando nosotros estamos todo el tiempo en emoción, hay algo que es muy importante, que no nos tenemos que olvidar, y es que para hacer este camino, para llegar a esta inteligencia emocional, es importante hacerse consciente, ¿no? Y hacerse consciente es nada más y nada menos que prestarse atención a uno mismo, ¿no? Salir del piloto automático. Y eso no quiere decir que estemos las 24 horas en situación de Buda, por decirlo de alguna manera. Hay un momento que hay que salirse del piloto automático. Hay acciones que concretamos todos los días automáticamente y está bien. Pero hay un momento que debemos frenar en el día y ver qué es lo que nos pasó, qué me pasó con esto, qué me pasó, o sea, qué me hizo sentir lo que me dijeron, qué me hizo sentir tener que decir algo, ¿no? Entonces, la gestión emocional está tan ligada con hacernos conscientes de lo que son las emociones, ¿eh? Como vos decías, por ahí es una utopía al principio, pero una vez que uno lo va internalizando, va siendo consciente de los actos y de las cosas que le pasan. Entonces, me peleo con alguien, ¿no? Tengo una discusión. ¿Y qué es lo que yo hago automáticamente? Reacciono. No
no me detengo un minuto a elaborar la respuesta, a ver qué sentí, a decir, bueno, no voy a contestar de esta manera. No, automáticamente reaccionamos. Y esto es fundamental en la gestión de las emociones, ¿no? No reaccionar, aprender a responder, como decían nuestras abuelas, ¿no? Contemos hasta 10. Sí. Contemos hasta 10. Hasta y después, 100 a veces. Las abuelas decían hasta 10. Sí. Esta época capaz que es hasta 100. Pero bueno, la lógica es esa, ¿no? Como actuar en conciencia. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿De qué manera lo voy a decir? Y por supuesto que esto es un ejercicio y por supuesto que como todos los hábitos, como siempre hablamos, se cambian por otros hábitos y que hay que desaprender los que tenemos incorporados para aprender de otra manera. Entonces lleva tiempo, lleva ejercitación y lleva mucha repetición y conciencia, pero ese es el camino, ¿no? Y hay como, ayúdame en esto, pero hay como pasos para identificar la emoción. Por ejemplo, primero, darme cuenta, ¿qué siento? Sí. ¿Qué siento? Siento tristeza, estoy ansiosa, tengo miedo, o sea, ¿qué me está pasando? Le pongo un nombre a la emoción, la identifico, ¿no? Sí. También yo quería hacer como una diferencia entre esto de que decimos de que la emoción viene de adentro, es una energía, es un estímulo biológico que todos tenemos. En esto que vos decías, cómo reaccionamos, por ejemplo, cuando hablamos con alguien, y también podríamos hacer un apartado y darle un valor importante a la palabra, ¿no? Porque muchas veces en esto del modismo o no sé si de modismo, pero esto que tanto está en auge hoy, que es, bueno, no importa lo que diga, lo que importa es lo que hace, ¿no? Y en realidad las palabras también importan, ¿no? Porque uno puede accionar impulsivamente desde la palabra y muchas veces no se vuelve de esas palabras, ¿no? Por más que después vos el accionar hagas otra cosa, yo no puedo decirte a vos lo que se me viene en gana en plena emoción y después traerte un bombón de regalo, ¿no? Entonces digo, también está bueno esto de darle un poco de importancia a la palabra como algo de acción a un estímulo, ¿no? Lo que nos dijimos por ahí es que la emoción tiene estímulos o reacciona a estímulos tanto externos, ¿no? Lo que pasa afuera, lo que vemos, los ruidos, unas peleas, lo que sea, pero también a estímulos internos que pueden ser nuestros recuerdos, nuestros pensamientos. Claro. Entonces, a ver, vamos a dejar una consigna, ¿no? Una tarea. Antes de eso, los queremos invitar a todos y a todas a que nos sigan por Instagram, MB Inteligencia Emocional, y que bueno, esta tarea que va a desarrollar Merce por ahí, que nos escriban a las redes, así bueno, para los próximos episodios podemos ir. Sí, para generar un intercambio, ¿no? Bueno, exacto. La idea era, con esto que hayamos comentado, que una emoción dura 90 segundos, o contar hasta 10, como decía la abuela, y 100, como dice Vanessa, probalo a lo largo de la semana, probalo a ver si te da resultado, y escribinos cómo te fue en nuestras redes, que ya Vane se las contó. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Conversaciones con Nosotras. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo eco, te invitamos a seguir reflexionando. Y si sentís que esto le puede servir a otra persona, compartilo. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir escuchándonos. Seguinos en Instagram como mb.inteligenciaemocional.